endocrinológica, que es la diabetes. ¿Qué cosa significa endocrinológica? Relacionada con nuestro sistema endocrino. ¿Y qué cosa es nuestro sistema endocrino? Aquel sistema que maneja en nuestro organismo unas sustancias que tienen efectos en diferentes partes de nuestro organismo llamadas hormonas. Así es, amigos, cuando escuchemos la palabra endocrino, endocrinológico, endocrino significa algo relacionado con las hormonas. Es así que la diabetes es una enfermedad endocrinológica y además que tiene que ver con el metabolismo, es decir, con la transformación, el procesamiento de algunas sustancias en nuestro organismo. Específicamente la diabetes tiene que ver con el metabolismo del azúcar, es decir, de la glucosa o el azúcar. La glucosa o azúcar es un carbohidrato, seguramente en el colegio ya lo han escuchado cuando les han enseñado alguna vez respecto de los diferentes tipos de nutrientes, las proteínas, las vitaminas, bueno, las grasas. Propiamente como nutrientes están las grasas, los carbohidratos, las proteínas, y justamente los carbohidratos son los azúcares. Y principalmente en nuestro organismo hay un azúcar que es el que nosotros asimilamos y absorbemos porque lo necesitan nuestras células para mantener sus funciones. Ese azúcar se llama la glucosa. Cualquiera de los alimentos que nosotros consumimos que tengan carbohidratos, llámese papa, camote, yuca, fideos, azúcar propiamente, o jugos de pronto de frutas, finalmente contienen este azúcar llamado glucosa, o finalmente se va a degradar el azúcar que contengan hasta formar fragmentos de una molécula llamada la glucosa. Esta glucosa es un nutriente para nuestras células y es que por eso nosotros al ingerir alimentos en el proceso de la digestión vamos a degradar en partes muy pequeñas a los nutrientes hasta que se forme en este caso la glucosa que pasa hacia nuestra sangre para ser aprovechada por nuestras células. Porque recordemos que nuestras células necesitan nutrientes para poder cumplir con sus funciones adecuadamente y también oxígeno, por supuesto. El oxígeno lo respiramos a través de nuestros pulmones y los nutrientes los añadimos a través de nuestra dieta diaria. Así que uno de los nutrientes es la glucosa y que cuando ingresa a nuestro organismo va a llegar hasta nuestras células. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el azúcar cuando llega a nuestra sangre? Bueno, normalmente lo que ocurre es que pasa por nuestra sangre el azúcar y por todo nuestro organismo, porque la sangre discurre a través de todo nuestro organismo y las células van asimilando el azúcar, van utilizando el azúcar para poder mantenerse. Pero ¿qué pasa en el caso de la diabetes? ¿Qué cosa es la diabetes? La diabetes no es otra cosa sino la enfermedad endocrinológica que consiste en el aumento de los niveles de glucosa que nosotros encontramos en sangre. ¿Qué significa esto? Que si después de comer nosotros llega la glucosa a nuestra sangre y nosotros le sacamos una prueba de sangre y buscamos la glucosa, vamos a encontrar que la glucosa está en un nivel elevado. Pero conforme pasan los minutos, la glucosa que se va asimilando por nuestras células va disminuyendo hacia niveles normales. Nosotros manejamos en nuestro organismo niveles normales de glucosa circulando en nuestra sangre, ojo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando la glucosa se queda en mayor cantidad circulando en nuestra sangre? A eso se le llama la diabetes, es decir, el acúmulo exagerado de la glucosa que discurre en nuestra sangre. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué el azúcar se quedaría dando vueltas en nuestra sangre y no estaría siendo aprovechada por los tejidos? Ajá, ahí va la respuesta. Es que nuestro organismo maneja dos mecanismos para poder absorber la glucosa. Existe una hormona que secretamos todos a través de un órgano que se llama el páncreas, que está justamente en nuestro abdomen, en la parte alta de nuestro abdomen, debajo de nuestro estómago, en la parte de atrás, se encuentra un órgano llamado el páncreas. Y este órgano tiene la capacidad de formar esta hormona llamada insulina. La insulina es el acceso, es la llave que permite que nuestros órganos en general y nuestras células en general puedan recibir la glucosa que está en la sangre. Si no produjéramos insulina, entonces nuestra glucosa quedaría dando vueltas en la sangre. Entonces es uno de los motivos por el cual puede quedar nuestra glucosa dando vueltas en la sangre. Si no hay suficiente cantidad de insulina que se esté formando por el páncreas para poder absorber nuestra glucosa. Primer motivo. Segundo motivo es que
Por ejemplo, se forma la cantidad suficiente de insulina, que es la que permite pues, que ingrese a las células nuestra glucosa, pero existe un problema en las mismas células, que la cerradura que hable de la insulina para que pase el azúcar, de pronto está averiada, está dañada. Eso son unos receptores que lo que hacen es permiten el pasaje de la glucosa a través de la insulina que las abre. Pero ¿qué pasa? Hay insulina para abrir, pero el seguro, la llavecita, el seguro que deja entrar a la glucosa no está funcionando. Eso le llamamos, eso lo conocemos en términos médicos como resistencia a la insulina. Es decir, hay cantidad de insulina, pero lo que está fallando es que la célula no puede recibir adecuadamente la glucosa. Entonces, de nuestro nivel normal de glucosa en sangre se empieza a acumular obviamente el azúcar en la sangre, y a eso lo conocemos como enfermedad de la diabetes. ¿Qué pasa cuando el azúcar está aumentada en nuestra sangre? Por supuesto que esto empieza a dañar completamente todos los tejidos. Al volver nuestra sangre más viscosa, este azúcar que se queda en nuestra sangre no permite que haya una buena circulación sanguínea, una buena irrigación de los tejidos, y por supuesto además este azúcar debería estar siendo aprovechada como nutrientes por nuestros tejidos. Entonces, como no está siendo aprovechada, amigos, empiezan nuestros tejidos a dañarse. Imagínense, toda la sangre que circula por todo nuestro organismo va a empezar a dañarse de manera progresiva porque el azúcar se está quedando afuera, no está ingresando a las células. Es ahí que la diabetes, que es esta enfermedad que no permite el pasaje de la glucosa a las células, produce daño multisistémico de todos nuestros tejidos. ¿De acuerdo? De ahí su importancia.